Muy buenas mis queridísimos amigos de YouTube. El día de hoy conoceremos el valor de todas las piezas del ajedrez. Así que si les interesa este tema, quédense conmigo y aprendamos un poco más del ajedrez. Adelante la intro. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por quedarse a ver el video. Y entonces comencemos con el tema. En el ajedrez, cada pieza recibe un valor numérico para ayudarnos a no cometer errores graves, como por ejemplo, cambiar una pieza de mayor valor por una que simplemente tiene un valor más bajo. Pero bueno, hay que saber que el valor de las piezas es algo relativo. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de la posición que se esté jugando, una pieza de menor valor puede valer más que una pieza de mayor valor. Sin embargo, se ha definido con el tiempo una valoración que nos ayuda y es la más acertada. Esta valoración le da el valor a las piezas dependiendo de su movilidad. Así que entonces empecemos a ver el valor de las piezas. Y bueno mis amigos, la primera pieza que vamos a ver es el peón. El peón tiene el valor de 1 y esto lo convierte en la unidad de medida en el ajedrez. El peón recibe este valor de 1 porque su movilidad, a diferencia del resto de las piezas, es más limitada. Por ejemplo, el peón simplemente se mueve siempre hacia adelante, no puede ni retroceder ni moverse hacia los lados. Además, por ejemplo, el peón captura hacia los lados, ¿no? En lo que sería diagonal. Sin embargo, por ejemplo, si se coloca alguien enfrente, pues ya no podría moverse el peón, ¿no? Ya no podría ni capturar ni avanzar porque lo obstruyen. Y bueno, la única cuestión de los peones que son importantes sería por ejemplo los temas de coronación y aparte que el peón en su casilla inicial puede dar 2 saltos, pero fuera de ahí suele avanzar un pasito a la vez. Por ende es la pieza con menor movilidad que hay en el tablero y por ello recibe el valor más bajo, el cual es de 1. La siguiente pieza es el caballo. El caballo recibe el valor de 3 o lo que es lo mismo, 3 peones. Una vez más, ¿a qué se debe esto? Bueno, a su movilidad. Por ejemplo, el caballo se mueve en formas de L, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Sin embargo, por ejemplo, el caballo tiene sus carencias, ¿no? Por ejemplo, simplemente a las casillas que el caballo tiene a su lado, tienen que invertir varios movimientos en alcanzar esa casilla, mientras que otras piezas pues no tienen ese problema. Por eso también suele ser la pieza menos valorada que hay en el ajedrez. Sin embargo, como les he dicho, estos valores dependen mucho y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Luego, la pieza que le sigue sería el alfil. El alfil es una pieza que la gente suele valorar de distintas maneras. Algunos consideran que el alfil vale lo mismo que el caballo y por ello tiene un valor de 3 puntos, o sea 3 peones. Sin embargo, otra valoración posible es decir que el alfil vale 3.5 o 4, dependiendo, ¿no? 3 peones y medio o 4 dependiendo. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que el alfil, a diferencia del caballo, tiene más movilidad. De hecho se puede mover ya sea desde una casilla hasta todas las que queden en su rango de alcance, ¿vale? Y no tiene algunos problemas que tiene el caballo, como ese que les menciono, de que el caballo tiene que invertir muchos tiempos o varias jugadas en alcanzar la casilla que estaba justo a su lado. Por esto, muchos jugadores suelen decir que el alfil es más valioso que el caballo y por ende recibe una valoración más alta que el caballo. Sin embargo, realmente ustedes pueden aplicar la valoración que ustedes gusten. Pueden decir que el caballo y el alfil valen lo mismo, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el alfil suele valer un poquito más que el caballo. La siguiente pieza es la torre. La torre recibe el valor de 5 puntos o lo que es lo mismo 5 peones. ¿Qué es la diferencia por ejemplo del alfil? Bueno, básicamente que por ejemplo el alfil, aunque realmente sí tiene mucha movilidad, como se mueve siempre en diagonales, solo se puede mover por la diagonal que sea de su color y por eso en el ajedrez nosotros tenemos dos alfiles, uno de casillas claras y otro de oscuras. Sin embargo, la pieza que es la torre no tiene ese problema. La torre se puede mover siempre y cuando sea en líneas rectas sobre todo el tablero, sin importarle si son casillas blancas o si son oscuras, ¿no? Esa es la diferencia entre un alfil y una torre y por ende la torre tiene más ventaja. Además de que, como les digo, es más fácil jugar con una torre que con un alfil. Por ende, por lo mismo de que pues el alfil solo va a poderse mover entre casillas que sean de su color. O sea que si tú colocas una pieza que no esté en su color, bueno, ya ese alfil no te hace nada. Sin embargo, la torre es diferente porque la torre sí que te puede atacar, ¿no? Y bueno, esa es la valoración de la torre.
A lo que es la torre le sigue la reina o dama. La dama es la pieza con mayor valor que nosotros tenemos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que la dama en cuestión de movimiento es la combinación de una torre con un alfil, lo cual le genera muchísimas posibilidades de movimiento y por ejemplo no tiene las debilidades que tiene un alfil, porque la reina sí puede cambiar de color con movimientos de torre y por ello es más poderosa que el alfil y la torre. Y la dama recibe el valor de 9 puntos, o lo que es lo mismo, 9 peones. Y por último, la pieza que nos falta por saber su valor es el rey. Bueno, el rey es una cuestión interesante porque el rey no tiene valor como tal. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué se debe esto? Ustedes me dirán. Muy sencillo, porque el rey es nuestra vida en el ajedrez, es la razón o lo que nos permite jugar en el ajedrez. El rey, por ejemplo, nunca se puede cambiar y por lo tanto no le solemos dar un valor, pero si ustedes se empeñan y quieren tener un valor del rey, bueno, básicamente le puedes dar un valor de infinito. ¿Por qué? Bueno, porque si pierdes el rey, pierdes la partida, ¿no? Así que no tendría sentido valorar el rey, por eso su valor es infinito. Y bueno, mis amigos, este es el valor más aceptado de las piezas. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de cómo la valoración de las piezas puede cambiar dependiendo la posición. Y bueno, mis estimados, esta es una posición en la cual, por ejemplo, a pesar de que los peones, como mencionamos, valen solamente un puntito, pueden valer más que una torre, incluso que una reina, o por lo menos valer lo mismo que una reina. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, a que este peón de aquí, a la siguiente jugada, va a coronar, y por ende, como pueden ver, a la hora de que corona, puedes elegir cualquier pieza que quieras, ¿no? Por ejemplo, si tú eliges reina, entonces este peón, a pesar de que valía 1, ahora vale 9. Si por ejemplo tú eliges, a diferencia de eso, un caballo, este peón pasó a valer 3 en lugar de 1. Por eso, por ejemplo, pongamos que no avanzamos este peón, simplemente porque nosotros tengamos este peón en la casilla de 6, ya le está generando a las blancas más valor que el de 1. ¿Por qué? Bueno, porque ya es potencialmente una reina. Por eso podemos decir que muchas veces en posiciones en las cuales nosotros tenemos un peón ya en la sexta fila, o sea, ya muy avanzado, conlleva un valor más alto. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente va a coronarse y entonces este peón ya no va a valer 1, sino 9. Este sería el primer ejemplo, ¿no? De cómo un peón que simplemente valía 1 pasa a valer 9 o lo que tú elijas dependiendo de la pieza. Este sería otro ejemplo de lo mismo de los peones, en el cual, por ejemplo, ahorita le tocan jugar a las blancas y este peón vale muchísimo más que, por ejemplo, la torre o que incluso este peón que va a convertirse en reina. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que el peón en su siguiente movimiento va a ser jaque mate. Esto le da un valor prácticamente de miles, ¿no? Porque ya vas a obtener la victoria con tu siguiente jugada. Y por ejemplo, este peón no va a valer lo mismo que un peón que teóricamente vale más que, por ejemplo, los alfiles o que las torres, ¿ok? Esto podemos verlo así y es lo que también se suele decir que es ventaja posicional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que una pieza no solo recibe su valor original, ¿no? Que como les digo, podemos darle dependiendo, ¿no? El peón 1, el caballo 3, el alfil pues 3 y medio, la torre 5, ¿vale? Pero aparte le podemos añadir un valor posicional. ¿A qué se refiere esto? El valor que tiene en la posición la pieza. Por ejemplo, como les digo, aquí el peón recibe un valor muchísimo más que un peón que está aquí, porque aunque este peón es muy valioso, el peón en su siguiente jugada blanca da jaque mate y por eso este peón es muchísimo más valioso que otro peón que está a punto de coronar, ¿ok? Este sería el segundo ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Y bueno, mis amigos, este sería otro ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos decir que este caballito que está en la casilla E5 vale mucho más que un caballo que está en la casilla 6 o el caballo de H6. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que por ejemplo este caballo aquí está desarrollando su máximo potencial y por ende no podemos decir que simplemente valga 3 puntitos. ¿Por qué? Bueno, porque como pueden ver desde el centro controla muchísimas casillas, además de tener muchísima más jugabilidad, mientras que por ejemplo un caballito en la casilla H6 pues tiene la mitad de su poder activado, ¿no? Y por ende podríamos decir que este caballo, a pesar de que es la misma pieza, vale más el caballo de E5 que el caballo de H6. Este sería otro ejemplo. Lo mismo que por ejemplo si tuviéramos un caballo en H8 que solo controla 2 casillas, no podría valer lo mismo que este caballito que está en el centro. Y ya por último veamos este ejemplo. En esta posición, este caballo que está en E6, porque obviamente le toca jugar a las blancas, vale muchísimo más que esta reina. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este caballo en su siguiente jugada va a amenazar
mate, ¿ok? Entonces, a pesar de que vale 3 puntos y la reina enemiga vale 9, este caballo obtiene muchísima más ventaja, por lo menos obtiene el mismo valor que la reina. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que en la siguiente jugada amenaza mate, y la única posibilidad de detener el mate es sacrificando la reina, y por ende, boom, las blancas hicieron un cambio que les favorecieron, y por eso en esta posición el caballito, a pesar de valer 3, supera a la reina, y por ello obtienen ventaja en esta posición las blancas. Y esto es a lo que me refiero, ¿no? Que dependiendo de la posición, tus piezas van a ir tomando más valor que las de tu oponente. Tal vez no en valor base, ¿no? Como por ejemplo que tú tengas un caballo y tú también, pues tal vez tengan el mismo valor base. Sin embargo, como tu caballo está mejor colocado, vale muchísimo más que el caballo del oponente. Y esto es algo con lo cual nosotros tenemos que jugar en las partidas, y es algo que también tenemos que dominar mucho para ser unos muy buenos jugadores de ajedrez. Y bueno, mis amigos, espero les haya quedado claro el valor de las piezas, tanto el valor base como el valor relativo. Como siempre, si te ha gustado el video, puedes regalarme un poderosísimo like ajedrecístico, y si gustas apoyarme aún más, puedes compartirlo con tus amigos o con gente que tú creas que le puede interesar mi contenido. Y bueno, mis estimados, sin nada más que decir, un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!